La soberbia y el orgullo impiden que veas las cosas como Dios las ve. La soberbia se define como un sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. La soberbia es una rabia o enfado que muestra una persona de manera exagerada ante una contrariedad. O sea, una persona soberbia es una persona que siempre se cree por encima de los demás y no acepta de ninguna manera que le llamen la atención, que le lleven la contraria. La soberbia se establece en nuestros corazones y nosotros nos consideramos superiores a los demás. Y cuando alguien nos llama la atención de algo o te da una idea, tu ego está tan alto que no aceptas, no recibes. Y aunque tú lees la palabra, tú oras, esa palabra no penetra en ti, porque hay una resistencia a la verdad, porque eres una persona soberbia, eres una persona altiva. Cuando nosotros tenemos ese problema de soberbia, porque hay una diferencia entre la soberbia y el orgullo, hay un pequeño matiz. El soberbio siempre donde llega tiene que ser el primero, pero no solo el primero, sino que se cree que él merece estar por encima de los demás. Y siempre que en nuestro corazón hay eso, Dios nos va a mirar de lejos. La soberbia es algo que nos hace entronarnos a sí mismo y darnos un lugar que honestamente ni Dios ni las personas nos han dado. Mira, una persona soberbia, siempre que llega a un lugar, se cree el más guapo. Y jura que es el más guapo, la más guapa, y usted es normalito. Mira, la persona soberbia tiene un falso concepto de sí mismo. Entonces, por eso cuando llega a un lugar no encaja. ¿Y sabe cuál es lo primero que empieza a decir un soberbio? Es que me tienen envidia. Es que no les caigo bien porque me tienen envidia. Es que como yo siempre sobresalto, yo siempre soy el primero, mis ideas son las mejores. O sea, se relaciona con los demás. Pero tienes que sentir que estás por encima. Yo ahora que estuve en verano, viví una experiencia con alguien. Esa persona no se dio cuenta, pero yo en el espíritu me di cuenta. Y estuve orando, hasta hoy estuve orando. Le dije, Señor, ayúdala. Porque hubo un momento en donde intenté decirle algo en su vida que era mejor. Mira, y espiritualmente yo sentí como saltó algo en ella, de su corazón. Yo digo que ni ella fue consciente, pero yo lo sentí en espíritu, como quien dice, tú a mí qué me vas a enseñar. O sea, saltó ese ego tan horrible. Y yo le dije, mira, esto podrías hacerlo mejor, de otra manera. Y yo sabía que era el Espíritu Santo que le estaba indicando. Pero la soberbia, ese ego tan alto, no la dejó ver que Dios le estaba mostrando el camino de la bendición. Hermanos, y por eso es algo que nosotros debemos eliminar de nuestra vida. La soberbia y el orgullo impiden que la voluntad de Dios se manifieste en nuestra vida, porque esa barrera de prepotencia, de altivez, no deja que la palabra de Dios penetre en ti. Entonces, aunque tú vas a la iglesia, tú estás involucrado. O sea, el problema es orar, no, a mí no me cuesta orar. El problema es ayunar, no, a mí no me cuesta ayunar. El problema es leer la palabra, no me cuesta. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué mi vida, Señor, no está avanzando como debía avanzar? El Señor dice, es que yo te veo de lejos, porque mi palabra no haya morada en ti. Porque nosotros, cuando tenemos problemas de soberbia y de orgullo, pretendemos que las personas nos vean como nosotros mismos nos vemos. Y por eso la soberbia es prima del orgullo. Dice que la soberbia es una característica personal o actitud de la persona que cree tener una posición de superioridad o de privilegio frente a los demás. Y no somos conscientes muchas veces. Y yo sé que el Espíritu Santo hoy quiere hacer algo maravilloso. El orgullo, por su parte, se define como el exceso de estimación hacia uno mismo, que era mi problema.
exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales a la persona se cree superior a los demás. O sea, el soberbio se cree superior aunque no tenga los méritos. O sea, el soberbio es peor que el orgulloso. Pero el orgullo se manifiesta a través de que yo tengo méritos, en verdad tengo cualidades, en verdad soy bueno para eso. Pero lo que pasa es que Dios te dice, aunque eres inteligente, aunque tienes capacidad, eso no te hace mejor que nadie. Porque Dios nos diseñó de tal manera en que todos nos necesitamos. Yo puedo ser buena en un área, pero no en otra. Entonces eso hace que yo deba ser una persona humilde para cuando yo voy a enseñarle a una persona en el área que yo sé, tenga mi corazón abierto y dispuesto para enseñarle con respeto, para cuando a mí me quieren enseñar en el área que yo no sé, la otra persona lo puede hacer bien. Yo desde pequeña fui una niña muy, como se dice en Colombia, juiciosa. Me gustaba estudiar, me gustaba ayudar a mi mamá, era bastante obediente. Y uno, sin darse cuenta de todo eso, el corazón se va llenando de orgullo. Yo cuando tenía 15 años ya tenía mi plan de vida hecho. Y cuando el Señor me habla de esta verdad, que en mi corazón había un problema de orgullo bastante agudo por los méritos que tenía. Yo era la típica niña que todo el mundo quería. Yarley, vámonos para aquí. Mis tías me querían llevar a todos lados, mis vecinas, porque yo siempre me portaba bien. Como quien dice, yo no daba qué hacer. Entonces uno, sin darse cuenta, se va llenando de orgullo y va creyendo que uno es bueno. Y cuando empiezas a compararte con otras personas que llevan vidas desordenadas, entonces peor. Porque te sientas con alguien y le preguntas, mira, ¿y tú qué quieres hacer en la vida? Y la persona te dice, no, yo ni sé. Yo le digo, no, por favor, esta persona con la que tiene y no sabe qué hacer. Porque encima te conviertes tú a sí mismo como el referente de lo correcto. No porque no hayas hecho lo correcto, lo has hecho. Pero cuando llegas a Cristo, te das cuenta que tus méritos a los lados de Cristo quedan en nada. Hermanos, no estamos hablando del mundo, estamos hablando del Evangelio. Estamos hablando que, como decía el poema de Serata, si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, porque siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Pero la persona que tiene un problema de orgullo excesivo, de soberbia excesiva, se cree muchas veces que está por encima de alguien. Y cuando Dios te pone al lado personas que tienen aún más capacidad, más sagacidad que tú, te enojas y no sabes ni cómo comportarte ni cómo reaccionar, porque tú solo estás acostumbrado a ser el primero. Tú solo estás acostumbrado a que te reconozcan y a sentirte el primero. Mira, la soberbia es tan dañina, que te lleva a crear conceptos falsos de ti mismo. Yo he conocido chicas que se creen guapísimas y en verdad no lo son. Por eso hoy el Señor quiere derribar estructuras de autoengaño. Mira, es cuando nosotros llegamos a Cristo que Dios nos empieza a mostrar verdaderamente quiénes somos. Y hay personas que no les gusta pasar por allí. Quieren servir a Cristo y seguir a Cristo, pero con el concepto que han tenido de sí mismos toda la vida. Y ahí es cuando el Señor te dice, si tú quieres, yo te voy a mostrar verdaderamente quién eres tú. Si tú quieres, yo te voy a decir cuáles son las cosas buenas que tienes, pero también las malas. Hermanos, y cuando Dios nos empieza a mostrar nuestra propia maldad, yo creo que en el corazón de ninguno de nosotros puede quedar orgullo alguno, porque nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensábamos y que no tenemos nada que nos envidie, porque no somos la octava maravilla. Ahora en España, una chica con 26 años la han nombrado juez. Con 26 años. Tiene 26 años y ya es juez.
Dice que se siente extraña cuando la llaman su señoría, la tienen que llamar de usted y le tienen que mostrar un respeto porque tiene 26 años y ya es juez. Presentó una de las oposiciones más difíciles que existe en España. ¿Se imagina el nivel de estudio y de mentalidad que tiene esa niña para que con 26 años ya sea juez en España? Hermanos, por eso Dios, y esa es una verdad fuerte, por eso Dios escoge lo vil y menospreciado. Y si nosotros hoy estamos aquí, es porque estamos en esa lista